Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Zapatos Paganos. Mi nombre es Ariel y hoy traigo un tema, o bueno, varios temas dentro de un gran tema que me pareció interesante contar para hoy. Básicamente es sobre aquellas etapas o más bien situaciones en las que nos encontramos cuando comenzamos cierto camino espiritual. Bueno, los ejemplos que voy a dar van a ser pues basados en mi experiencia. No quiero que suene egoísta ni mucho menos, pero es que yo no puedo hablar por nadie más. Entonces, en general van a estar basados en mi experiencia, en cómo yo he vivido estas situaciones o estas etapas y lo que he visto también mucho con otros paganos, wiccanos, etcétera, que han compartido sus experiencias en internet. Y bueno, también también otras historias o experiencias que me han contado varias personas que no necesariamente se califican como paganos o brujos, pero que también van por ciertos caminos espirituales muy interesantes y muy válidos. Y bueno, yo veo esto como ciertas, digamos, hay una parte en la que sí podrían ser etapas que van desde que comienzas la práctica y bueno, se mantienen siempre, ¿no? Porque siempre se va evolucionando. Pero también son a veces como situaciones que pasamos todos cuando comenzamos algo y nos interesa mucho y nos encanta y nos llama la atención y puede ser aplicado a muchos aspectos de la vida, no solamente a la parte del espíritu o la parte religiosa, sino también, por ejemplo, cuando de niño tenías un juguete nuevo. Sé que no es la comparación más, digamos, profunda, pero tiene cierta verdad, por así decirlo. Yo, bueno, lo bauticé en cierta manera como etapas o situaciones del nuevo, del no tan nuevo y del viejo pagano o pagana. No me refiero a edad en en estas etiquetas de nuevo, no tan nuevo y viejo. Me refiero al tiempo que hayas estado practicando y además del tiempo, no solo al tiempo, sino a las prácticas que hayas hecho constantemente, porque tú puedes decir que estás en el camino del paganismo desde hace 40 años y realmente te has leído un libro en los 40 años y has meditado 2 veces. No sé si me explico un poco. Tampoco quiero juzgar a la gente que no lee frecuentemente o que no le gusta meditar, ¿eh? Solo es un ejemplo. Y bueno, para empezar, esta primera etapa, situación, la he bautizado como la canción de Aladdin, que se llama Un Mundo Ideal. Que bueno, es ese momento, esa situación, esa etapa en la que todo es nuevo, en la que descubres que el camino por ejemplo, la Wicca, el paganismo o alguna otra religión relacionada resuena contigo y te emocionas y empiezas a leer todo lo que encuentras. El primer libro que tienes te lo lees completo. Mi amiga Morgana de Twitter, su Twitter es @morganafalmari. No sé si estoy diciendo bien esa última palabra, perdón. Ella comentaba que su primer libro, ella no tenía en ese momento dinero para fotocopias y porque era un libro que iba a regalar a una amiga y lo leyó primero y decidió copiarlo a mano en un cuaderno. O sea, eso es amor y dedicación y yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Que por cierto, ella tiene un podcast maravilloso, genial, está excelente, se llama Grimorio de Bruja, o bueno, así se llama su canal de YouTube. En la descripción voy a poner el link y en mis podcasts anteriores también están los links a sus podcasts. Creo que la van a adorar, es genial, además que tiene una voz hermosa y mucho talento para contar cosas. Pero bueno, volviendo al hecho es que ese ejemplo que ella dio me pareció muy bueno porque es verdad. Así, en esos momentos en los que estamos descubriendo cosas, nos podemos
volver como muy fanáticos en el buen sentido, ¿eh? No fanáticos de vamos a matar gente, no, no, no. Em, Sino fanáticos de que damos dedicación, amor a las cosas y a veces nos sentimos como capaces de todo y si incluso tenemos como mayor capacidad para retener ideas o pensar cosas como más profundas, capacidad de análisis, a veces, ¿eh? Porque yo tengo mis momentos de cabeza hueca total. Tuve, tengo y tendré. Pero es esa etapa donde todo es bonito, donde estás aprendiendo ese algo nuevo. En mi caso era cuando empecé a los 13 años, era sobre la religión Wicca y yo leía el primer libro que tuve, que era Jóvenes y Brujas de Silver Ravenwolf. Em, leía, compraba otros libros. Mi segundo libro era El libro de las sombras, de la autora creo que se llama Millin o Millen, Migene, no sé muy bien cómo se pronuncia, González Whippler, creo. Em, y era un libro muy diferente, Jóvenes y Brujas, de verdad, totalmente. Bastante distinto. Y con todo y eso, o sea, buscas aprender muchas cosas y te vuelves, a veces llega un momento en que cuando lo pienso yo ahora, me sé, tal vez yo era un poco oveja, en el sentido de que seguía todo, ajá, leo esto, lo hago así. Leo tal cosa y dice que, por ejemplo, hay que encender una vela blanca con rayas anaranjadas y puntos verdes a la luz de la luna y yo veía cómo me inventaba esa vela si no la encontraba como la hacía y dónde me ponía para que diera la luz de la luna. Em, Como ya he comentado, bueno, ya eso no es así, yo soy mucho más práctica en el sentido de que una vela blanca, aquí está luz de luna, bueno, no llega a mi ventana, bueno, igual, no importa. Em, Pero lo que quiero decir es eso, que era como voy a seguir estas instrucciones, esta estructura que en ese momento, porque es como que aún, digamos, eres muy, por decirlo, muy bebé o muy nuevo y aunque obviamente analizas, disiernes y decides, en cierta forma estás todavía probando y tratando de entender realmente si lo que estás haciendo resuena o no contigo. Como he dicho muchas veces, Internet es una fuente maravillosa para encontrar personas que hablan de su camino espiritual y de sus prácticas. Y eso yo recomiendo mucho hacerlo. Si eres, o sea, hacerlo de buscarlas y escucharlas. Si eres una persona que está interesada recientemente en la Wicca, en el paganismo, en, qué sé yo, tarot, Reiki, lo que sea, primero, creo que lo dije en el episodio anterior o no sé cuál, eh, tómate todo, como dice un dicho americano, con un grano de sal. Duda de todo, no aceptes las cosas que por completo, piensa, discierne y busca referencias, busca con otras personas más allá de tu entorno inmediato, suponiendo que estés trabajando en un grupo. Si eres solitario, pues tal vez, como yo soy solitaria, tal vez lo mejor es que hagas eso, busques esa información y trates de contactar a esas personas o incluso a veces no tienes que contactar, sino por ejemplo ver muchos vídeos en YouTube o podcasts que son muy buenos. En el episodio anterior, no, en el segundo episodio recomendé varios. Voy a poner un link a ese podcast en la descripción también. Porque realmente, a ver, si estás comenzando, está bien pasar por esa pequeña etapa de sentirse un poco oveja, o al menos como digo yo me sentía, de hacer las cosas un poco paso a paso, o sea, paso a paso como lo lees o como lo ves, porque a veces es tanta la emoción y tanta las ganas de hacer cosas que te saltas 50 pasos. Pero debes entender que tal vez no todo tiene estructura. Que, bueno, por ejemplo, los libros en cierta forma te la dan, te enseñan paso a paso, esto es un círculo, estos son los elementos, así se hace esto, esto, lo otro. Pero claro, esa es la visión de un autor. Entonces, por eso yo recomiendo tanto ver la visión de
otras personas. Y es eso, no quedarse con un solo punto de vista y sobre todo ver y analizar contigo mismo o contigo misma qué es lo que a ti te parece bien y qué no. En cuanto a eso, si por ejemplo te dicen que tienes que trazar el círculo con sal y tú no quieres desperdiciar sal, pues no lo hagas con sal. No digo que nunca lo puedes hacer con sal, puedes hacer el experimento. Tal vez te encanta y sientes una super energía, pero tal vez no, tal vez sientes de verdad que es un desperdicio de la sal. ¿Por qué no? Luego, la segunda parte que tengo aquí es un poco similar del devorar libros, que a veces al devorar libros, también lo digo en mi experiencia, caemos un poco en el que yo lo sé todo porque yo lo leí, o tal vez en el que, es que tal autor dice esta cosa, o dice otra cosa, o dice esto, y el otro dice esto, y no nos paramos a analizar, pero yo estoy de acuerdo, importante. Luego también está lo que yo llamo el pagana teórica, que yo tiendo a hacer mucho así, de leer y poca práctica. Bueno, eso lo he ido mejorando, pero es que, bueno, a mí me encanta leer. Y los libros de espiritualidad, de religión, de paganismo, en fin, al menos los que yo he leído, en su mayoría todos tienen alguna actividad práctica. Y yo lo que hacía era, la leía y ya, pero o no la hacía o veía, bueno, lo hago luego y nunca la hacía. Y ese es un problema. Yo entiendo que no siempre es fácil hacerlo, pero comprometerse un poco, por lo menos intentar sería bueno. Y tenemos que entender que tanto al inicio como cuando ya llevas mucho tiempo practicando, estudiando, aprendiendo o ejerciendo lo que sea, ya sea en lo espiritual o en cualquier aspecto de la vida, tenemos siempre que ser un poco más creativos, por así decirlo. Tenemos que dedicarle amor a las cosas, dedicarle cierto tiempo en la medida de lo que se pueda, porque a veces, o por lo menos a mí me pasaba, que al comenzar estaba muy emocionada y quería leer todo y saber todo, y cuando veía un debate de algo opinaba, pero era una opinión basada en teoría, no en nada personal de mí, realmente, que yo hubiera experimentado, o tal vez no lo había experimentado tanto como para realmente dar una opinión un poco más amplia. Y también cuando llevas mucho tiempo leyendo o practicando algo, aunque lo ames y te guste, tal vez le pierdes cierta, como, bueno, esto ya yo lo sé, qué interesante, pero esa chispa del inicio se va perdiendo o va haciéndose un poco más pequeña y eso es lo que tenemos que recuperar o mantener las personas que tenemos más tiempo de práctica. Que como dije, el tiempo no garantiza calidad. Pero es eso. Por un lado, no perdamos esa chispa y las personas que están empezando, es increíble la chispa que se tiene, pero también tenemos a veces que controlarla un poco y ver desde afuera, esto resuena conmigo. Yo quiero, o sea, que me parece de verdad la existencia de una deidad femenina o de una deidad masculina que tiene cuernos y vive en un bosque. En verdad todas estas historias de mitología resuenan conmigo. O tal vez yo no creo en ningún dios y no quiero creer en dioses. Esta hierba de verdad me puede servir para algo. Esto porque se asocia con tal cosa. Yo la asociaba con otra cosa, etcétera. O sea, es pensar un poco en frío. Más allá de lo que diga la opinión de un autor, tu opinión es importante. Luego, esta es una etapa muy curiosa que la he visto mucho y la titulé como Me ahogaré en incienso. Me ahogaré en incienso o los cristales, piedras me enterrarán, lo que sea. Pero por lo menos a mí me pasa o me pasó que
yo quería comprar muchos inciensos de cualquier olor, el que fuera, cualquier forma. Había unos que son como alargados, otros que tienen como una forma de cono, otros que son como una espiral. Y yo, no, ahora quiero hacer mis propios inciensos, quiero experimentar, quiero intentar. Y la casa huele todo el día a incienso y incienso. Afortunadamente, yo no tengo alergias ni problemas con esos olores. Muchas personas los tienen. Y eso es algo también importante. Y bueno, de estas recomendaciones y tips de toda la vida de la abuela, siempre estar muy pendientes cuando se trabaja con algo que requiere fuego para encenderse, como el caso del incienso, etc. Nunca se puede ser muy cuidadoso con esas cosas. También el caso de las velas, obviamente, porque es la otra parte de esta etapa o situaciones que es decidí llamar, sí, yo necesito esas 50 velas verdes, grises y azules en forma de perro robot. Es una locura, pero también esa etapa la viví yo y también, bueno, la vivo a veces. También todavía vivo la del incienso. Ya son etapas que, o sea, no las he superado realmente, sino que vienen como en oleadas. Pero lo de las velas, yo tenía una muy amplia colección de velas, de verdad. No lo digo por, no, es que eran muchas velas y siempre compraba velas nuevas y la verdad es que llegué a utilizar muy pocas porque en mis prácticas siempre utilizaba las mismas. Era una que era de vainilla que me encantaba, una azul y una roja. Y el resto de las velas tenía varias velas redondas con colores en degradés, velas en forma de girasol, velas en forma de conejo, velas en forma de estrella de mar, velas en forma de, qué sé yo, árbol, velas en formas de los huevos de Pascua, velas, wow, no sé, pero una cantidad infinita. Velas más pequeñas, que esta huele a canela, esta huele a jengibre, qué sé yo. Esta es de fresa, esta es de tal cosa. Esta es una vela normal, pero es verde, tiene puntos o círculos blancos. Esta es triangular. Esta es... Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una adicción a comprarlas y a tenerlas y a verlas y sobre todo cuando huelen también. Uf, es genial. Es maravilloso tenerlas. De verdad que sí. Pero bueno, entre tantas cosas, yo pienso que cuando vas a lo realmente importante, que no quiere decir que al ver las velas o tenerlas o coleccionarlas, velas, inciensos, cristales, lo que sea, no te sientas bien, porque te trae, en verdad, a mí me traía mucha alegría, mucha como, ay, qué bonito tengo esto, lo pongo aquí, qué bonito se ve, o lo voy a cuidar, lo tengo que limpiar, etcétera. Pero al final, lo que dije es que yo utilizaba, era 3 velas, la de vainilla, una roja y una azul. Simple. En mi práctica era esas. Y las otras, bueno, muy bonitas en decoración. Y siempre pensé, bueno, tengo que incluirlas en un ritual, pero específico, que tengan algo que ver, que se relacione. Y la verdad es que no. Y no es que no lo hiciera porque no quisiera, sino que nunca vi la necesidad. Y a veces también te da como cierto dolor o cierta pena de, ay, voy a arruinar mi vela. O bueno, este incienso es que ya he usado, lo he usado mucho y no quiero que se me gaste. Y en realidad te quedan 40 inciensos del mismo olor. Es un poco de ese estilo. Por eso, bueno, es muy normal. Y lo que yo quiero decir es que hay que verle realmente el significado. Es algo que te puede hacer muy feliz, te puede alegrar la vida. Pero si te pasa como a mí, que al final era que trabajaba con 3 velas, y bueno, si yo iba variando los inciensos, digamos que sí los usaba un poco más. Todavía soy así, de que los varío, o sea, no siempre pongo el mismo incienso. Pero al final tienes que encontrar ese significado de realmente por qué yo quiero esta vela en forma de perro robot. O sea, es porque se va a ver bonita, es súper cool, no sé.
¿Qué significado tiene para mí espiritualmente? Tal vez ninguno. Tal vez es simplemente que yo la quiero para decorar o qué sé yo. O tal vez la compro y luego le veo el significado espiritual o significado religioso o algo por el estilo. Pero que sepas que por más velas que compres, más incienso, más cristales, si no trabajas con ellos, si no les das o no les encuentras un significado o algo que vaya más allá y que encaje contigo en lo espiritual, pues no van a tener mucho sentido. No estoy diciendo que no los compres, porque yo soy la primera que lo hago, ¿eh? Pero es eso, tratar de, no quiero decir de no acumular, porque yo acumulo, o sea, estaría diciendo una cosa que va totalmente lo contrario a mí. Pero tratar de acumular sabiamente, en el sentido de yo voy a comprar esto porque lo asocio con, qué sé yo, las hadas. Y yo trabajo con las hadas, por decir. No quiere decir que no puedas comprar la vela en forma de perro robot, pero tratemos o hay que tratar de eso, de no acumular por acumular pensando que en un futuro cuando ya yo sea una super bruja o lo que sea, yo voy a usar todas estas velas. No. Entender que todo es poco a poco. Y aunque a mí me encanta, me puedo ahogar en inciensos y velas, admito que he ido bajando la obsesión y ahora tengo lo necesario. O a veces, la última vela que compré, lo recuerdo, era una vela naranja, pero un naranja súper fuerte y me encantó y la compré por eso. Y la he usado un montón. Incluso la compré de verdad por lo que estoy diciendo, por comprarla, porque oh, qué bonita. Y al final la he utilizado bastante en un montón de rituales, sobre todo en las prácticas del libro de Wicca Year and a Day, del que hablé en el capítulo anterior, episodio anterior, ¿cómo se llama? Y normalmente, bueno, en el libro te recomendaban utilizar velas de ciertos colores de acuerdo al ritual que hacías, pero yo quería usar mi vela naranja. Bueno, aquí está. Entonces, pues eso. No te niegues el placer de tener muchas velas, muchos inciensos o muchos cristales, pero piensa en parte en primero tu salud, piensa por una parte si eres alérgico a algunos de esos olores y sobre todo los inciensos. Segundo, tienes espacio para todas esas cosas. Tercero, ¿tiene realmente un significado para ti más allá del decorativo? Incluso si el significado es realmente decorativo, pues, ¿por qué no? Hay que comprarlo. O sea, no digo que no, solo digo que eso, no acumular por acumular. Y cuarto, no tienes que pensar que en un futuro, cuando seas mejor o tengas mayor experiencia, podrás usar todas estas velas e incienso con mayor, así como, no sé, misterio o de forma más mística. No, en verdad, al final las cosas se dan según lo que se adapte a ti y lo que tú veas que es mejor. Si al final resulta que el trabajar con 80 velas y un montón de inciensos y que sabes cuál utilizar en qué momento es lo que va contigo, pues magnífico. Es totalmente magnífico. Pero solo quiero recordar eso, que a veces nos dejamos llevar y acumulamos sin sentido para luego no utilizarlo en nada. Y una cosa muy importante, lo de para una ocasión especial, yo hacía esas cosas de comprar ciertas cosas, no solo velas ni inciensos, sino ropa o perfumes, o no, para una ocasión especial, o en Navidad, o en tal fecha, o en el cumpleaños de no sé qué, o en mi cumpleaños. Y luego me di cuenta que era una tontería y que todos los días son especiales y si me compro mi vela en forma de perro robot y la quiero dejar de decoración durante 4 años, la dejo de decoración y luego al quinto año, si la vela aún tiene color y olor y se ve bien y digo quiero usar mi vela de perro robot, pues la uso. ¿Mm? Importante. Ver que las cosas son
sea, las cosas y el tiempo y la vida pasan y hay que darle esa relevancia de ocasión especial a todos los días. Luego, otra cosa que quería hablar es del altar. Le puse de título, no es un título muy creativo, le puse es un altar, no es una mesa más. Yo, cuando empecé, en mi casa había una habitación que la llamábamos, o bueno, era la habitación de la computadora o del ordenador, como sea que lo llames, donde sea que vives. Y era una habitación que, bueno, estaba allí la computadora, ordenador, etcétera. Y también tenía una cama, o sea, era realmente un cuarto. Y nadie realmente estaba allí. Lo utilizábamos, era mi familia, la casa, para, bueno, estar ahí o cuando venía alguien de visita, etcétera. Y la mesa, tenía la mesa de noche, yo la utilizaba como altar. Fue mi primer altar y era la mesa de noche que tenía yo cuando era muy pequeña. Y creo que eso había sido de mi mamá cuando era niña también. O sea, unos muebles tenían mucho tiempo y estaban muy bien conservados, ¿eh? No, no era nada en mal estado. Y yo utilizaba esa mesa como mi altar. Y luego cambié a otra mesa que era un poco como más larga. También era una mesa bastante antigua. Creo que tenía mucho más tiempo, ¿eh? Pero también súper bonita, parecía nueva. Y claro, era más grande, tenía más espacio, y yo ponía más cosas y era como, oh, el altar, y aquí voy a representar al norte, aquí el sur, el este, el oeste, aquí está, voy a poner una pluma, al este, aquí el cáliz, que es esta copa con el agua, aquí voy a poner sal, pero voy a poner una planta, y aquí las 800 velas. Y luego también los inciensos al lado de las plumas, y no sé qué, y voy a inventar, y Dios, calma, es una mesa. Es una mesa. Que yo le voy a dar un significado sagrado es otra cosa. Y tuve que aprender a controlarme un poco y aprender incluso a decorar. Porque yo no tengo realmente capacidad para eso. Mi capacidad para decorar y esas cosas y para la moda es cero. Entonces yo con mi altar, un poco loco y desastroso, me di cuenta a lo largo de los años que no necesariamente yo tenía que tener un altar o una mesa tan específica o que yo utilizara únicamente como altar. Porque me di cuenta que no le prestaba mucha atención. En realidad, no lo hacía. Le prestaba atención cuando iba a hacer algún ritual o cuando iba a leer algo relacionado con la Wicca o con lo que fuera. O luego ya más adelante con tarot, etcétera. Pero no le daba realmente un uso ni le tenía cierto como dedicación a esa mesa. Aunque para mí es mi altar. Pero yo creo que tal vez soy un poco tradicional en ciertas cosas, pero el altar hay que cuidarlo un poco, ¿no? Darle cariño, tenerlo bonito, según lo que te guste. Y yo era muy descuidada, en verdad. Ahora, actualmente, que en teoría soy grande y soy una adulta responsable, o eso dicen, tengo un altar que es la superficie de una estantería de libros. Es blanca. Nunca había tenido una blanca. Se ve, o sea, me gusta porque se resaltan mucho los colores. Y bueno, es una mezcla. Ya dije, no sé, se me van la mente se me va. Es una mezcla de altar con una mesa normal donde puedo poner otras cosas que no considero sagradas. Pero sin embargo es mi altar, es el lugar al que voy cuando quiero hacer alguna práctica, es incluso el lugar que paso todos los días por ahí. Mi casa es muy pequeña también. Es el lugar que veo siempre al entrar y está allí y lo veo y me hace muy feliz. Tengo en él como un árbol negro
Está hecho de plástico, fue un regalo que me hicieron y queda tan bonito. Luego detrás tengo el calendario del Llewellyn, este que hablé el otro día, que es el calendario, bueno, que habla de las lunas y toda la parte astrológica. Y bueno, en él tengo algunas cajitas con velas. Tengo allí mis cartas del I Am Power Deck, del que hablé en el episodio anterior, me parece. Son unas cartas que tienen como varias afirmaciones, como por ejemplo, I am love, yo soy amor, I am smart, I am flexible, etc. Y las tengo allí todos los días, saco una y es como ese momento de conexión. Y los altares pueden ser realmente muy sencillos, como ese que yo tengo aquí, que cuando a veces lo elaboro y le pongo muchas más cosas y lo mantengo. Pero no hay que tener la presión, o bueno, depende de cada quien, ¿no? Pero no tener tanta presión de que esté perfecto o de que tenga que tener todo en todo momento, de que tiene que representar a todos los elementos porque sí, o a los dioses, o las velas dedicadas a no sé qué, o aquí están mis herramientas. No, adáptalo a ti. O sea, si por ejemplo eres un artista, te gusta pintar, pues puedes poner allí algunas obras hechas por ti o algún dibujo que hayas hecho. O sea, yo creo que el altar es como una representación también de ti mismo o de ti misma y de las cosas que te hacen a ti ser tú, pienso yo, ¿eh? Pero bueno, muy importante, me gustaría saber qué opiniones hay acerca de el altar y qué tan, digamos, sagrado o intocable es para algunas personas, ¿no? Luego, la próxima situación que tenía aquí escrita es una que dice, mis amigos viven en internet. Esto lo tengo aquí relacionado con otras dos situaciones que son, empiezo yo solo, luego se busca Coven y luego se me da mejor solo o sola. Bueno, realmente yo sigo la práctica en solitario, la he seguido así siempre. No he trabajado en solitario en otras cosas, por ejemplo en Reiki, en Tarot. He trabajado en grupos muchas veces. Y de todas maneras creo que sobre todo en Tarot me gusta más trabajar yo sola, pero no quiere decir que no pida ayuda, ¿eh? Pero bueno, en esta etapa se relaciona un poco con lo que hablaba antes de buscar opiniones de otras personas, de buscar cosas en internet, de leer, etcétera, y de buscar también cierta comunidad fuera del internet, tal vez. Porque por un lado te abre la mente, te ayuda a entender mucho más y también podríamos decir que sí, que te hace una persona más social, ¿no? Y puedes hablar con otros que tienen ideas parecidas a ti, o tal vez no, pero que se relacionan en cierta manera. Y eso es bueno porque existe allí como una retroalimentación y te ayuda a entender muchas cosas. En mi caso fue a través de los podcasts que yo fui aprendiendo, viendo, conociendo prácticas de otras personas y había muchas cosas que fueron como un abrir de ojos, como wow. O sea, volví a la etapa de un mundo ideal en ese momento de, ¡ah! Pero es cierto, esto es así, esto es, o yo puedo hacer esto o lo otro, o no estoy de acuerdo en nada de lo que dice. Pero esa etapa de abrir la mente. Y también hay que entender que en esos momentos o situaciones no siempre se está de acuerdo con otros, ¿verdad? Y sobre todo cuando se busca una comunidad. ¿Qué pasa? Yo no puedo hablar mucho de esto porque yo realmente, aunque he buscado un poco la comunidad, lo he hecho siempre a través de la parte
sí, de internet, mis amigos viven en internet, de esa parte como online, porque me parece que puedo llegar a más personas, hablar con muchas más personas y sin mentir, yo soy una persona súper introvertida y además soy una persona tímida, son dos cosas distintas. Y eso de ir a reunirme con alguien es que no conozco, ¿eh? A mí me cuesta un poco. Entonces, la idea de los covens, yo no he querido aventurarme mucho allí. Eso no quiere decir que no quisiera formar un grupo o algo, porque como dije, he estado en otros grupos de otras actividades y muchos han ido bien, otros no. Pero yo es que soy así y en cierta forma yo me siento bien trabajando en solitario. No es algo que yo diga, no lo voy a hacer porque estoy sola o tengo que hacerlo sola. En verdad, no. Que también tiene su lado negativo, pero bueno, o negativo no, o tiene sus desventajas. Pero bueno, creo que eso da para un podcast totalmente nuevo. Pero bueno, la situación es que lo que yo veo es que si eres una persona que le gusta trabajar con otros o muy extrovertida o que simplemente quiere buscar comunidad más allá del internet, pues hazlo. Toma precauciones, ¿no? Nunca se sabe qué locos hay por ahí. Pero la cuestión es que no limites tu práctica únicamente a cuando estés con otros, con los demás. Hay que desarrollar lo que es una práctica individual, tu práctica solitaria, porque al final, así estés en un coven o en 80 covens a la vez o lo que sea, tú eres una persona individual y tienes todo el derecho y toda la capacidad de practicar tú solo o tú sola. Y de también comentarlo y decirlo en tu coven. Tal vez sigues alguna tradición especial y esas tradiciones algunas tienden a ser ciertamente muy estructuradas, algunas son más rígidas, otras muy flexibles, pero si te dicen que no, que solo se practica en grupo, pues mi opinión es que no. Realmente hay que desarrollar esa personalidad mágica propia e individual que todos tenemos sin necesidad de un grupo. Sin necesidad de que veas el vídeo de fulanita no sé quién que te está enseñando su libro de la sombra. Sin necesidad de que esa misma youtuber te influencie en ciertas formas de trabajar. Que puede ser que lo haga. Puede ser que te cuente de, qué ritual más interesante hice en la luna llena y diga cómo lo hizo y tú lo quieras hacer y lo hagas y te parezca genial. Pero esa individualidad y ese toque personal y creativo no hay que perderlo nunca. Y volvemos un poco al inicio de que hay que mantener la chispa, pero sin volvernos un poco locos, sino mantener la chispa, pero analizando y procesando y tratando de entender qué nos gustaría hacer, qué resuena con nosotros, qué es lo que te gusta más dentro de tu camino espiritual y de lo que quieres lograr hacer. Eso no me canso de decirlo, sé que lo repito mucho y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir, pero es que es necesario entenderlo, porque a veces nos dejamos llevar, o bueno, también yo, obviamente, he pasado por eso, y es como que no analizas realmente, pero esto a mí me interesa, o esto a mí me suena bien, o esto yo lo haría así, porque tal vez la respuesta sea no. Entonces hay que entenderlo, lo cual no quiere decir que te cierres a experimentar ciertas cosas, ¿no? Luego otra etapa, que la bauticé como se me olvidó Ostara, por decir alguna festividad o alguna celebración. Sí, sí, se te van a olvidar. Se te van a olvidar, tal vez no siendo tan nuevo, no lo sé, pero con el tiempo se te van a olvidar o no se te van a olvidar, pero va a ser imposible hacer algo especial justo el día que es la celebración. Yo me sabía perfectamente todas las fechas al inicio y hacía rituales o hacía algo pequeño pero especial para reconocer el día. Ahora me acuerdo y normalmente no hago nada especial.
muy pocas veces hago alguna actividad. No porque sea apática a esas celebraciones, sino a veces simplemente no tengo tiempo. O estoy cansada y prefiero leer un libro de ficción. Y es normal, es algo normal que pasa. Así que no hay que sentirse culpable porque se me olvidó algo o no hice nada para tal cosa. Tampoco es el fin del mundo si decides hacer cierta festividad el fin de semana. Por ejemplo, Ostara cayó un día martes y el martes no pudiste celebrarlo, pero el fin de semana lo vas a celebrar, pues bien. No limitarse por eso. Luego, otra de la que estuve pensando que era me vengaré de ti, mortal. Suena un poco loco, pero con eso me refiero. A mí me pasaba mucho que en situaciones en las que, digamos, no eran las mejores para mí o no recibía el trato que yo esperaba, siempre era como mentalmente como te voy a joder. Pero realmente no pasaba. Y siempre recuerdo una parte de un libro de Terry Pratchett, que luego voy a hacer un podcast entero de Terry Pratchett, es mi autor favorito, que él decía, era una bruja en la que creo que un chico que era del pueblo había entrado a su casa a robar. No recuerdo exactamente muy bien cómo es. Y él, después de haber entrado y de haber robado, estaba muy asustado porque él pensaba que la bruja le iba a hacer algo. Y él, en su desespero, buscando el perdón, se convirtió en marinero y se fue y no se supo más de él, algo así. Y en realidad la bruja nunca hizo nada. Ella sabía que él había entrado a su casa, sabía que había robado, sabía que era él. Cuando se lo encontraba en la calle lo miraba así como, pero nunca le hizo nada. He allí el misterio. He allí ese aspecto curioso de la magia, que a veces trabaja con la culpa de los demás y que a veces ni siquiera es magia. Entonces, esos momentos donde a veces perdemos un poco el control, tal vez no exteriormente, sino internamente, donde las emociones como nos arrebatan y pensamos en eso de tú que me tratas mal o me ofendes o lo que sea, y yo puedo con mis poderes y mi habilidad y mi visualización y mis dioses y lo que sea, yo voy a complicarte la existencia a ti. Creo que es algo que todos hemos pensado, seamos sinceros. Tal vez no lo hemos hecho, pero siempre lo hemos pensado y no estoy diciendo que no se haga porque eso da para otro podcast de trabajos mágicos realmente fuertes que yo he visto y algunos muy merecidos, otros de otras historias que he escuchado que no han sido tan merecidos. Pero bueno, no quiero caer en esos debates ahora. Pero ciertamente todos pasamos por eso, incluso no solo al ser nuevos o al estar conociendo sobre este camino, sino en general, ya a tanto tiempo involucrados en esto, a veces nos sale esa chispa de furia y de con mis hechizos y mi magia, vas a ver, voy a hacer un trabajo mágico y se te va a devolver todo lo que me haces. O si crees en la regla o la norma esta de 3, de que todo volverá a ti por triplicado, pues, o el karma o lo que sea. Entonces es como que voy a hacer algo para que el karma se acelere. Pero en ciertas ocasiones el karma es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, ya contaré en otros podcasts. Luego la próxima es, mi libro de las sombras no le tendrá nada que envidiar al libro de las hechiceras, embrujadas o Charmed, como se llama, aquella serie tan popular de los 90 y 2000, de las 3 hermanas. Bueno, eran realmente 4, cuando murió una resulta que había otra, qué casualidad. Y yo amaba y amaré esa serie, para toda la vida. Y tenían un libro de las sombras muy particular y era como, yo quiero ese libro de las sombras, por Dios. Y a veces como que nos volvemos locos y obsesionados en quiero hacer mi libro de las sombras y voy a hacerlo con hojas de pergamino. Si no tengo hojas de pergamino, voy a
envejecerlas con algo parecido, no sé, con té, y voy a escribir con una pluma especial y voy a hacerlo todo a mano y un arte y tal. Y tal vez realmente tú no eres una persona artística, tal vez no tienes talento para dibujar, o eso crees, quién sabe. Tal vez descubres que lo tienes haciendo tu libro de las sombras, ¿sabes? Todo es posible. Pero veo que a veces existe como cierta presión autoimpuesta en tener un libro de las sombras, oh, espectacular. Y como que nos limitamos allí a escribir, bueno, correspondencias de la luna llena es, correspondencias de las hierbas, el ajo se usa como antibiótico, o qué sé yo, las runas son, o la diosa fulanita hace esto. O sea, lo tendemos a tener en algunos casos más como copiar información y no realmente para reflejar nuestra práctica. Que copiar información no tiene nada de malo, o sea, de decir, bueno, estas correspondencias para mí son estas y estas y estas, y ya. Pero también interesante tener como una sección o varias secciones contando, bueno, hoy hice, qué sé yo, el ritual de la luna llena. Y resulta que había, no sé, llovió y había muchas nubes y la luna llena no se veía. Estoy inventando, ¿no? O bueno, iba a hacer el ritual y no pude, porque como llovió no pude llegar a casa a tiempo a la hora que quería, llegué muy tarde y tenía sueño. Lo hice al día siguiente. En fin, contar esas cosas, que es lo mismo que trato de hacer visible aquí, de contar las cosas y sin decorarlas tanto, sin decir, oh, sagrados, dioses del universo, en la luna llena, no. Porque esto es el día a día y es la práctica, es como la realidad. Y a veces está bien meter la pata, está bien olvidarse de Ostara o de lo que sea, está bien llegar tarde, o llueve, o no se ve la luna, o en tu ventana no se ve la luna, o lo que sea, está bien, no es una limitación. Busca alternativas si quieres, pero no te limites o no te sientas mal contigo mismo o contigo misma por ello. Y es lo mismo con el libro de las sombras. El libro, para mí, ha ido evolucionando mi visión. Ups, esas alarmas que suenan cuando no apagas el móvil, siempre lo diré. Mi visión ha ido evolucionando en el sentido de que ya no me limito tanto y no quiero tener ese libro de las sombras perfecto. Mi libro de las sombras realmente está escrito en un documento de Word. Que sí, que le pongo decoraciones, que sí, que a mí me gusta dibujar, que lo que sea. Pues sí, lo hago. Y a veces lo imprimo, a veces no. En fin, practicidad, lo que vaya bien contigo. Pero no te sientas que por decorar un libro gigante de 1000 páginas que pintaste con té, realmente eso te va a hacer mejor automáticamente. Tal vez te pueda ayudar a hacer mejor porque sientes que hay un cambio en tu mente, hay un cambio mental, te ayuda a concentrarte más y a practicar mejor y a entender ciertas cosas porque piensas que de alguna forma le das ese poder a ese libro. Pero realmente eres tú. Entonces no te sientas mal por no tener un libro perfecto. Luego, la otra parte es mi atame. O bueno, depende, he visto muchas pronunciaciones de esta palabra, o atame, algunos lo llaman, atame, en fin. Em, o cuchillo sagrado versus el cuchillo de la cocina. Em, Muchas personas lo utilizan para dirigir energía, para incluso trazar el círculo, algunas, otras para cortar puertas en el círculo. Para eso, sí, dirigir energía, ya lo dije. En fin, ¿qué pasa? Mi primer cuchillo de este estilo era uno que estaba en el jardín y yo no sé ni para qué lo utilizaban para el jardín. Tenía algún uso especial y yo bueno, en pocas palabras me lo robé a mí misma. Pero yo al final realmente no lo usaba para nada, la verdad sea dicha. Hace poco decidí comprarme uno nuevo que quería usar para eso,
Lo compré porque sabía que en el libro que ya he mencionado muchas veces de Wicca Year and a Day se iba a hacer prácticas con el Atame y yo quería como experimentar a ver si esta vez sí conectaba un poco y sí, me fue bien. Realmente, por cierto, no compré ningún cuchillo tallado en oro, ni con plata, ni en metal, ni nada. O sea, lo compré en una tienda de casa normal y tiene el mango negro, es un cuchillo súper bonito, que algún día si me da, pues lo uso para cocinar. Sé que para algunos podría ser una atrocidad lo que digo, pero es así. Y incluso las veces que con el libro, antes de tener este cuchillo, que necesitaba un cuchillo, un atame para algo, me iba y usaba alguno de la cocina. Sencillo. Yo sé que hay diferencias entre lo que se considera sagrado y lo que no, y para algunos podría ser horrible escuchar esto, de que, oh, el cuchillo de la cocina, por Dios. Pero lo que yo digo, yo soy práctica de improviso. Y esto es para mí lo ideal. Y realmente tampoco considero que necesite utilizar el atame todo el tiempo. Incluso en el libro de Roderick, que era el que yo estaba siguiendo, de eso hablé en el podcast anterior, él dice que puedes utilizar tus dedos si no tienes un cuchillo. Lo utilizas, no tienes el atame, utilizas tus dedos para trazar el círculo, para dirigir la energía, para lo que quieras. Bueno, hay muchas personas que, muchas formas, ¿no? A veces lo del círculo se hace con la vara, a veces con el atame, depende de la persona y de la tradición o de lo que leas. O sea que, de nuevo, no tomemos todo lo que digan otros ni lo que yo diga como, oh, la verdad. Y bueno, por fin la última parte. Le puse de nombre Shiny Moonshade. Es todo un ejemplo a seguir y yo quiero ser igual. Esto lo relaciono de nuevo con lo de buscar comunidad. Shiny Moonshade, o como sea que le haya puesto, es un personaje ficticio que me inventé para esto. ¿Qué quiero decir con ello? A veces vemos, ya sea en internet, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, etcétera, Pinterest, no sé. Incluso en el Tucoven o lo que sea, ves a esas personas que son como perfectas en cuanto a su camino espiritual y a la brujería. Y son, o sea, todo lo que hablan resuena contigo, eso es maravilloso. Tienen el super libro de las sombras, pero espectacular. Tienen 3000 páginas. Un montón de dibujan hermoso, tienen y allí, bueno, es lo que yo comentaba antes, no solo hablan de, bueno, esta hierba corresponde a tal cosa, sino que hablan de sus experiencias, te muestran el libro, luego te hacen vídeos súper interesantes contándote su vida espiritual que es súper interesante, súper divertida y tienen un montón de, qué sé yo, las mismas herramientas súper bonitas. Se sienten conectados con ella, leen el tarot, pero ¡puf! Espectacular. Y trabajan también con, qué sé yo, los mismos de incienso, las velas, es todo una perfección total. Se conectan con los dioses, van a meditaciones profundas, tienen una capacidad de visualización impresionante. O sea, es la perfección y yo no digo, o sea, no lo quiero que suene oh que envidia, sino que hay personas así que te dan, transmiten esa confianza y eso a mí me encanta escucharlo. Yo sigo muchas youtubers de ese estilo, muchas youtubers y youtubers, hombres también, que muestran su camino espiritual de una manera tan bonita, tan segura y a veces te sientes un poco como incómodo o incómoda. En el sentido de que, bueno, yo no hago eso así o no he sentido la necesidad de hacer esto. Y eso está bien. O sea, está bien que este personaje que me inventé, Shiny Moonshade, tenga un libro de las sombras de 3000 páginas. Muy bonito. Y está bien que tú no lo tengas. O está bien que tú tengas un libro de las sombras de 3000 páginas con dibujos y también como parecido al de ella, pero tal vez no te parece tan bonito. Es otra frase que dicen los americanos que es como
the grass is always greener. O sea, que la grama o el pasto es siempre más verde. Me refiero al otro lado. O sea, como que siempre vemos lo que hacen los demás, en cierta forma a veces como mejor. Y aunque las personas y su actividad, su práctica espiritual, lo que sea, pueden ser y son una inspiración, porque yo también me he inspirado mucho en lo que hacen otros. O sea, a veces cuando muestran sus libros de las sombras y esto, yo digo, yo puedo diseñar esta página de tal forma, qué buena idea, y lo hago así en mi Word. Yo entro en Photoshop, le hago hago esto, aquello, lo otro, pongo aquí, voy a poner este dibujo, tal, o lo guardo en un PDF. Yo trabajo mucho con Photoshop, en verdad. Por eso lo digo, lo guardo en un PDF o lo pongo como una imagen en el Word. O sea, a veces soy demasiado básica y demasiado simple. Y está bien que otros te influencien, pero no te limites a que tu práctica tiene que ser igual a la de este personaje de Shining Moonshade o quien sea. Tal vez tú o no tienes tiempo para ser tan espectacularmente brujeril, o tu forma brujeril es espectacular de otra manera. Y es lo que tienes que encontrar y que entender y manifestarlo para ti mismo, sobre todo para ti misma. Entonces, aunque pasemos por todas estas etapas, ya sea de forma cíclica, que yo he pasado por todas ellas, sigo pasando por ellas, y no hay que avergonzarse de eso. Hay que hablarlo, hay que contarlo y sobre todo sentirse bien contigo mismo con lo que puedes hacer. Yo cuando quiero hacer un ritual de algo y veo que no me va a dar tiempo o no lo puedo hacer cuando quiero, no voy a negar que me siento un poco decepcionada, pero no es el fin del mundo. O incluso, algo muy típico que me pasa, me quedo dormida en una meditación. Que hay que sentarse, que no se puede meditar acostado. Si yo me siento y me duermo igual. O sea, ocurren, son cosas que ocurren y no tienes que sentirte menos capaz o menos witchy o brujeril o lo que sea si las cosas no van con esa perfección. Es más, hay que hablar de cuando no van en esa onda de qué perfecto. Hay que contarlo, hay que decirlo porque es una realidad. Es una realidad y así también se tienen unas buenas risas un rato. Y bueno, creo que ya voy a hacer silencio por fin, que llevo casi 1 hora hablando. Creo que acabo de superar mi propio récord. Es un desastre. Soy un desastre, hablo demasiado. Pero bueno, espero que en cierta forma todas mis habladurías y mi bla 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 eterno haya sido útil. Si alguien quiere compartir una historia, su historia propia o sus etapas, pues bienvenido. En verdad yo quiero que sea algo donde haya mucha conversación, o por lo menos que haga a la gente pensar un poco, Y bueno, vamos a ir con uno de estos trucos a ver si has llegado hasta aquí. Comenta con el número 78. ¿Por qué no? En el episodio anterior, si no lo has escuchado, hay una mini sorpresa, si lo escuchas completamente. ¿Dónde me puedes encontrar? En el blog zapatospaganos.blogspot.com, en Twitter @zapatospaganos, en Facebook mis zapatos paganos, pero mi Facebook está un poco triste, un poco muerto todavía, y en Instagram @zapatos_paganos. Y bueno, me puedes encontrar aquí también. Así que gracias otra vez por escuchar todo esto. Y bueno, espero haber ideas, comentarios y tus propias etapas y situaciones que has vivido en tu camino espiritual. Gracias y nos escuchamos en un próximo podcast. Adiós.